Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos sacar un dije de resina a partir de una figura de arcilla polimérica. Si recordarán, hace unas cuantas semanas hicimos este corazón, lo modelamos desde cero con arcilla polimérica y en esa ocasión también hice una réplica en pequeño. Seguí el mismo procedimiento que pueden encontrar en el video que va a aparecer en la esquina superior derecha. Y pues es igualito, solo que en chiquito, y se me ocurrió que podía ser muy bueno para usar de referencia y hacer una réplica pero en resina, que es más resistente a las caídas, a los golpes. Vamos a ver el proceso. Para empezar, preparé mi figura. Esta es la base que voy a utilizar y necesitamos hacer una perforación en alguna parte. Aquí estoy eligiendo cuál es menos notable ese orificio. Me pareció que en una de estas venas era lo mejor y utilicé un taladro manual para no maltratar mucho mi pieza. Posteriormente, esta base que hice con un alambrito la corté de acuerdo a la altura que voy a querer, es decir, a través de este tubito es donde después va a entrar la resina. Entonces hay que tomar en cuenta la altura que queremos que tenga, que no quede muy al ras y que tampoco quede muy profundo, ya que entre más centímetros quede hacia adentro de nuestro molde, pues es más el material de silicón que estaremos utilizando. Le hice también un poco de textura. Aquí alargué esa parte con plastilina y le hice también un poquito de textura, como les comentaba. Aquí ya tengo mi pieza lista. Aquí se me estaba cayendo mucho y la coloqué en un recipiente. La fijé, primero lo fijé con cinta adhesiva, es decir, con Durex, pero no funcionó muy bien. Posteriormente veremos que lo cambio por masking tape. Y este es el silicón que utilicé. Tiene la particularidad de que es líquido, entonces es muy fácil que cubra toda la superficie de mi corazón. Este que compré o este que tengo es de proporción 1:1. Utilicé una pequeña báscula de cocina para que me quedaran exactamente las proporciones y mezclé por 5 minutos. Y posteriormente empecé a vaciarlo sobre mi corazón. Lo hice poquito a poquito. Si se fijan, es un hilo muy delgado de silicón que va cayendo. Esto va a favorecer a que también se eliminen algunas burbujas y también para no hacer nuevas. Se puede apreciar como hay algunas burbujitas ahí en el silicón. Aquí ya prácticamente terminé de vaciarlo todo. Y ahora ahí salió una burbuja, se pudo ver. Y ahora lo que voy a hacer es dar golpecitos sobre mi mesa con mi recipiente. De esa manera vamos a hacer que salgan el resto de las burbujas que están atrapadas. Así estuve como unos 5 minutos y posteriormente dejé que secara durante la noche. Aquí ya es el día siguiente. De hecho tienen que pasar 24 horas para que seque completamente. Y pues empezamos a desmoldar nuestra figura con mucho cuidado de no romperla. Aquí estuve abriendo un poquito el silicón con mi cúter o exacto. Incluso recorté una parte que pues no es necesario que la tengamos. Esto es el silicón que se formó alrededor de la base. La base ya la retiré. Sí es un poquito complicado sacar la figura. Si son muy complejas pues cuesta más trabajo, ya que el silicón se mete en todos esos espacios intrincados. Aquí logré sacarlo, pero pues si se fijan se rompió. Algunas de las venas se rompieron. Aquí están los cachitos que estoy tratando de recuperar de mi silicón. Afortunadamente se pueden pegar, no hay tanto problema. Y posteriormente hice una mezcla de resina epóxica. Esta es a partes iguales. Perdón, bueno, depende mucho del fabricante que ustedes encuentren, pero esta tiene la característica de que seca 12 horas después. Y tenemos poquito tiempo para trabajarla, es decir, en cuanto ya hicimos la mezcla debemos de
aplicarla en el molde que la vayamos a poner en los próximos 15, 20, 30 minutos máximo, pero a los 30 minutos ya se siente muy espesa. Dejé que pasara el tiempo indicado para que secara, que fue más o menos como 24 horas. Y aquí ya estoy empezando a desmoldar mi figura de resina. Aquí, si se fijan, hubo algunos pedacitos que pues son como la basurita, o digamos lo que no nos sirve, que son tal vez como mermas que se hacen. Y aquí, ya que saqué mi figura, me di cuenta que se le hicieron bastantes burbujitas. Debí de haberle dado golpecitos una vez que terminé de mezclarlo, bueno, de vaciarlo en el molde, para que salieran estas burbujas. Pero bueno, de cualquier modo se puede corregir. Afortunadamente no hay nada irremediable en esta parte. Aquí está la comparativa de cómo se ve la réplica en resina y cómo se ve el corazón original en arcilla polimérica. Sí se ven pues prácticamente iguales, la única diferencia son las burbujas. Y para solucionar ese problema voy a utilizar ahora resina de tipo UV. Esta resina tiene la característica de que seca con la luz ultravioleta. Voy a agregarle un poquito de pigmento rojo. Aquí en realidad ya verán que me pasé de rojo, o el rojo que utilicé no fue el mismo que al principio para la resina epóxica. Y pues bueno, el punto es que con esta mezcla de resina UV es que vamos a tapar esos huequitos que quedaron por las burbujitas. Me estoy auxiliando de un pincel de punta de silicona, esto para que no se pegue la resina y por si se pega que sea fácil retirarla. Posteriormente le apliqué luz ultravioleta. Les recomiendo no aplicarla cerca de su mezcla que aún no aplican, ya que si lo hacen pues va a empezar a endurecer, como me pasó a mí. Ahí si se fijan como que ya se ve muy espesa la resina y es porque empezó a reaccionar con la luz, entonces tengan cuidado. También apliqué a todo el resto del corazón una capa de esta resina nueva que estoy aplicando, o esta resina UV, para que brille en general. En este caso utilicé un pincel normal, convencional, que posteriormente limpié con alcohol para que no se quedara tieso de por vida. Y aquí ya tengo mi corazón. Le agregué un poquito de pigmentos blancos para que diera una impresión más realista. Y pues lo único que resta es agregarle este pequeño ganchito. Aquí se me cayó de nuevo. Y voy a utilizar este taladro manual. Hubiera sido más rápido con un Dremel, pero francamente me dio flojera sacar y conectar y todo eso. Entonces este lo tenía a la mano y aparte pues no hace ruido. Y voy a utilizar estas pincitas para asegurarme de que quede bien insertado mi arillo. Hay que considerar que luego estas piezas de arillo, si damos demasiada vuelta o demasiado torque, se termina rompiendo el arillo, entonces no hay que ser tan toscos. Y finalmente le agrego el arillo y un conector, creo que se llama caimán, algo así, no estoy muy segura, para que podamos colgarlo ya sea de una cadena o de un llavero o de lo que queramos. Es un adorno muy bonito, incluso también para el celular. Me parece que hay algunas fundas que ya traen un aditamento donde le podemos colgar algún adornito. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado y pues obviamente está disponible en mi tienda por si quieren comprar alguno o algunos. Y pues obviamente, como ya lo vimos, también pueden hacer el suyo. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.